¿Cómo viene ahí está la presentación? Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Y Bien. a toda la audiencia. Rogando que haya sido un sueño, rogando que haya sido un sueño. Ay, muy Doctora. lindo porque ya empezamos con el calor de nuevo. Sí, qué lindo. Volvieron las Odié mangas cortas. el viento y el frío de Sí. ayer. No. Bueno, doctora, hay un tema muy particular, ¿no? Que nosotros hemos abordado distintos temas dentro del mundo oncológico, pero hay uno que nos han consultado los padres, que es la cuestión de los adolescentes. ¿Cuáles son las enfermedades oncológicas más comunes que pueden enfrentar, que se dan en Catamarca? Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En realidad, cuando hablamos de esto, la pregunta viene porque nos preguntaron si los jóvenes tienen el mismo cáncer que los adultos. Sí. Y en realidad, el cáncer es lo mismo desde los fetos, entonces hasta la persona añosa. O sea, siempre es el cáncer, digamos, que son un conjunto de enfermedades, ¿no es cierto?, en las cuales el organismo produce exceso de células malignas, ¿sí? Sí. Con los crecimientos, por supuesto, y división más allá de los límites normales que tiene ese tejido. Las causas que nosotros tenemos de hablar en diferenciación, nunca hacemos una diferenciación, sino que hay tumores que tienen una predisposición en ciertas edades, claro, ¿sí?, en otras. O sea, pero el cáncer generalmente, esa alteración celular siempre va a ser la misma. Y siempre está causado, digamos, por anormalidades en el material genético, sí, de las células, ¿sí? Sí. Y pueden ser provocadas, siempre yo digo, por radiación. Es una de las preguntas, por ejemplo, que preguntaban si el cáncer, sí, produce la radiación, te puede producir esa alteración celular lo que desarrolla un cáncer. Herencia, lo que siempre hablamos, y agentes carcinógenos que siempre están, o sea, por ejemplo, en la replicación del ADN. Claro. ¿Sí? Ese tipo de cosas te van a producir lo que es el cáncer. ¿Y cuáles son los cánceres en los jóvenes o en los niños? Que también hay una diferenciación de ciertas patologías que son mucho más frecuentes en niños. Y hablamos en estos casos entre niños y adolescentes, los sarcomas. Y cuando hablamos de sarcoma, vamos a hablar de osteosarcoma, ¿sí?, que es un tumor en los huesos. Vamos a hablar de un liposarcoma, que es un tumor en todo lo que es el tejido blando, digamos. El condrosarcoma, que se da en la parte, digamos, también ósea, que es una estructura dentro del hueso, y los angiosarcomas, que son esas patologías que se dan a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de todas estas patologías, siempre vamos a hablar también de algo diferencial en eso, y que lo más común es que tenemos en los adolescentes son los tipos de carcinoma. Entonces, que es una diferenciación, por ahí las edades son en menos de 20 años, o a veces entre 16, 14, 16, 18 años son los sarcomas. Posteriormente tenemos los carcinomas. Y los carcinomas, lo que podemos tener en estas edades son los adenoscarcinomas, que se puede ser esa alteración celular que se produce y puede ser de cualquier órgano, ¿sí? Entonces puede ser tanto de tubo digestivo o en respiratorio, o puede ser también en urogenitales, que es muy común también los cánceres de vejiga o de vías urinarias, ¿sí? O en este caso, que uno de los tumores más frecuentes son los cánceres de testículo. ¿Sí? Sí. Que eso también hay que tener siempre en cuenta, que los cánceres de testículo siempre aparecen posterior a un traumatismo en los testículos. ¿Sí? Ajá, un golpe. Un golpe es lo que siempre va a generar esa transformación y va a producir un cáncer testicular. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que cuando duele el testículo, más que todo en los adolescentes, porque juegan, aparte la bicicleta, la patineta, o sea, los golpes, siempre hay que tener muchísimo cuidado. Igual el nene desde chiquitito, sí, ¿no? Porque es una zona muy especial. Los juegos de contacto y demás. Exacto. Después ahí tenemos los carcinomas de células escamosas, que también se puede dar en pulmón, porque dicen, un chico de 18, 20 años puede hacer un cáncer de pulmón, sí, más un componente genético. O sea, claro, ese componente genético que tenga bien desarrollado lo puede realmente hacer. El carcinoma de células basales también es muy común, y los melanomas, que son los cánceres de piel.
Otra cosa fundamental en ellos son las leucemias. Ajá. ¿Sí? Y que las leucemias, que es en función, digamos, al tipo celular. Nosotros tenemos dos tipos de leucemias que se dan, la leucemia mieloide y la leucemia linfoide. Y según el estado de maduración de esas células, va a ser las leucemias agudas o las leucemias crónicas. Según ¿sí? Que el estado de maduración de esas células. Bien. Y eso se da, digamos, en un aumento de los glóbulos blancos. Claro. ¿Sí? Digamos que la médula fabrica en forma descontrolada y estos chicos a veces comienzan con fiebre a la tarde, que viene muy asociado a la patología posterior de presentar, que son los linfomas. Nosotros escuchamos en los jóvenes hablar del linfoma Hodgkin y el no Hodgkin, que es una característica celular que tienen entre los dos. Y esto hay que decirlo y bien fuerte, porque los linfomas tienen un altísimo grado de curación. Bien. Tomados ¿Cuál a es tiempo los linfomas es una alteración que se da en los ganglios, ¿sí? Entonces hay una transformación celular de la composición y toma cadenas ganglionares. Pero también hay linfomas a nivel gástrico, a nivel digestivo, que se pueden dar. Y muchas veces esto es muy especial porque dentro de esto te voy a decir, los portadores de HIV son los que mayormente desarrollan los linfomas, ¿sí? Gástricos. Ajá. ¿Sí? Por una alteración que se da en el ADN, entonces es mayormente la frecuencia en estos tipos de pacientes. ¿Sí? Y después los más comunes, digamos, que son en la juventud, que hablamos, la leucemia, ¿no es cierto?, que es la enfermedad de la sangre, que es producida por la proliferación incontrolada, que siempre hablamos de la célula, que son los blastos, que son los glóbulos blancos. ¿Sí? Y siempre vamos a tener las consecuencias básicas de esto, que va a ser la anemia, ¿sí? Porque estos chicos empiezan con una anemia muy marcada y un desangramiento en diversos lugares. Por ahí empiezan a sangrar la nariz, o si son adolescentes, las chicas tienen hemorragias masivas en sus periodos menstruales. Entonces, todas estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Doctora, ¿sí? perdón, para hacer un pequeño paréntesis allí. ¿Es posible que yo muchos de estos síntomas lo pueda llegar a identificar o confundir con decir, no es parte del crecimiento, es parte del desarrollo, estas cosas que le están pasando, de pronto la nena empieza a menstruar más de lo normal, no, y como padre digo, me puedo confundir y decir, no, pasa que no, tiene que ver con el siempre periodo que hormonal? aparece un síntoma al adolescente, al niño, hay que llevarlo urgente al médico. Perfecto. ¿sí? Al médico del barrio, al médico de la posta, al médico pediatra que tengan en todo. Siempre cualquiera de estas sintomatologías es un indicador de que algo no está funcionando bien. Perfecto. ¿Sí? Decía usted. Los linfomas. Y después, dentro de los tumores sólidos, algo que también es muy frecuente son los tumores cerebrales. ¿Sí? Los tumores cerebrales, generalmente, que son clasificados por un tipo de tejido especial que tienen, y el diagnóstico es muy difícil. Y hay algo muy importante dentro de los tumores cerebrales, que yo puse lo que son los retinoblastomas. Porque esto se da cuando los chicos se hacen tantas fotos ahora. Entonces vos los tenés al chiquito, el ojito siempre va a salir blanco. Uno de los ojitos. Entonces, cuando note el papá que el chiquito en 2 o en 3, o el adolescente en 2 o 3, 4, 5 fotos que haga, siempre tiene esa misma característica, hay que ir urgente al oftalmólogo para que haga un fondo de ojo, ¿sí? Que haga una visualización, mida la presión ocular que tiene, y generalmente cuando uno hace un examen físico, digamos, del ojo en sí, que siempre está dado por los oftalmólogos, va a descubrir esta patología, que es muy importante. Y esto tiene una urgencia de tratamiento, porque si no, este tipo de tumor te come el ojito. Perfecto. O sea y eso, digamos, que es lo más principal a tener en estos niños. Siempre las fotos con los ojitos, que los podemos ver, inclusive los bebés. Bien. O sea, cuando el bebé, hoy es mucho más fácil hacer diagnóstico, porque antes que el bebé, como va saliendo del canal de parto, ya lo van filmando y ya va teniendo sus primeras fotos. Entonces, esa es una de las características muy importantes por la cual te puedes dar cuenta que ese niño vaya a desarrollar un tumor, que es el retinoblastoma. Otros son la fiebre, que dice el chico durante el día anda de 10, llega a las 7 de la tarde y empieza con fiebre.
¿sí? Empieza con fiebre, y después pasa. Generalmente estas son las cosas que por ahí no le damos importancia. Claro, es Te lo temporal, cuentan sí los pasa. papás. Entonces te Sí. dicen, no, bueno, ya le das una Novalgina, pasa, pero comúnmente vuelve. Entonces después te dicen, no, hace una semana que solo hace fiebre a la noche. O llega a casa, se da mucho. Bueno, tuvimos un caso de niños de padres separados. Que pensaban que Entonces, que pensaban que era y realmente terminó siendo un linfoma porque apareció posteriormente, que es el segundo síntoma, los ganglios, tanto en los ganglios supraclaviculares, los ganglios de axila y los ganglios de la ingle. Son muy importantes a tener en cuenta cuando tienen alguna alteración en ese lado. Entonces, todos estos síntomas hacen que nosotros tengamos en cuenta tanto a los niñitos como a los adolescentes en sí. Me hizo bulla algo que usted dijo por allí y que por ahí vuelve a repetirlo recientemente, ¿no? O sea que un feto, un niño que está en la etapa de estar todavía la mamá embarazada, puede desarrollar células cancerígenas. Sí, hoy está eso, lo tenemos a través de un estudio, ¿no? Celular que se hace, digamos, después del 6º mes del embarazo, cuando ya hay el embrión está totalmente desarrollado y todo, porque el desarrollo del embrión, un día voy a traer, porque tengo imágenes muy bonitas de esa, desde lo que es la formación, ¿no? O sea, cuando el huevo, digamos, el cigoto se une y va, digamos, haciendo la médula y va formando los huesitos y va formando los ojitos, o sea, que generalmente la gente lo va viendo cuando va haciendo sus controles la mamá en los 3 trimestres del embarazo y en los cuales se hacen las ecografías. Hoy es bárbaro porque tenés ecografía ya de 5D, ya se ve en la 3D nomás, que es una tridimensional, ya tiene una imagen hermosa, porque vos lo ves el movimiento y ves toda la formación que va teniendo. Entonces, eso, por ejemplo, también es muy importante de quién hace los estudios. O sea, siempre tener una persona que sepa leer el estudio, porque a veces no sirve de nada tener una ecografía, por ejemplo, en 3D, si quien lo ve no sabe leer o no sabe ver, diagnosticar. Sí. O sea, es una cosa que siempre se lo ve. Y después la importancia que tienen estos niños es cuando nacen. O sea, el neonatólogo, quien hace la revisación del niño, ¿no es cierto? Acá también es importante porque son sintomatologías que se presentan y que vos la podés tomar a tiempo y ese chiquito se puede curar. Sí, aparte esta del ojito que usted me decía, está dentro del esquema que marca la libreta sanitaria, creo. Está un control oftalmológico, ¿no? Donde se le hace también un fondo de ojo y demás en los primeros meses. Digo, por lo menos mi hija lo hicieron hacer, no sé si habrá sido parte del esquema, pero me parece que está dentro del esquema que es fundamental para detectarlo temprano, ¿no? Claro, y después uno le va enseñando también, es una de las cosas. Y el otro es el tumor de Willis, que se da, es un tumor renal, que se da realmente también en los neonatos, en la primera infancia, digamos. Y la mamá se da cuenta cuando le cambia el pañal. Entonces nota que tiene un abultamiento. O sea, lo va notando. Entonces, por eso es importante revisarlo al bebé siempre de los dos lados, ¿no es cierto? Tanto de la espaldita, o sea, la mamá siempre cuando lo cambia generalmente es la que más en cuenta tiene toda esta sintomatología. Doctora, hablábamos de los adolescentes, ¿no? El riesgo, por ejemplo, de los cánceres de testículo a través de golpes. Hacer un deporte de contacto, ¿es riesgoso? Yo como papá tendría que tener decir, bueno, prefiero que haga, qué sé yo, ping-pong y no rugby. Bueno, siempre a tener en cuenta esto, y generalmente en este tipo de deportes hay lugares y hay clubes y hay profesores que aconsejan los protectores. Sí. ¿Sí? Entonces, más que todo a veces o en el boxeo, en taekwondo, en todo esto, los ponen a los chiquitos desde chiquititos y a veces los vemos cuando vienen acá también. O sea que deben usar un protector, porque el golpe siempre va a traer alguna consecuencia cuando ese niño llegue a la adolescencia y tenga su desarrollo pleno del aparato genital masculino. Doctora, ha sido un placer charlar con usted, con esa claridad como siempre. Realmente
era una duda que había, y bueno, Y también sirve para la casa, porque todas Tal estas cual. cosas siempre se preguntan y a veces no se conocen muy bien, Seguro. y son temas siempre importantes, básicos, ¿no? Como Seguro. yo digo. Pero aparte tiene que ver con lo que hablaba usted, ¿no? De esto de... nosotros damos por sentado que a partir de los 45 años empezamos a tener riesgo de algunas Sí. cosas. Antes somos inmunes a todo. Y no es así. Sí, la verdad que no, y bueno, es importante tener en cuenta la sintomatología y siempre, como digo yo, la prevención es primaria a todo. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor. La doctora Marina Andrada con nosotros compartiendo la TV Pública de Catamarca. Momento de hacer una pequeña pausa, 2 minutos, ya volvemos.